tenemos que revisar que sí, por el momento actuante sea mayor o igual que el momento de agrietamiento. Entonces vamos a revisarlos por partes. Vamos a primero revisar las cargas de servicio contra el resistente positivo. Entonces la primera que tenemos que revisar es que el 90% del momento resistente sea mayor que el momento total factorizado. Entonces vemos que el rojo, que es el actuante, está arriba que el resistente, entonces validamos esto. Y la otra que tenemos que revisar es que el resistente positivo sea mayor, el 90% del resistente positivo sea mayor que 1.2 el momento de agrietamiento. Entonces aquí tenemos todos los momentos, ¿no? Aquí si ponemos todo, listo. Ahí está, tenemos todos los momentos. El del peso propio, vamos a ponerlos por parte. Tenemos el momento por peso propio, tenemos el momento debido a cargas de servicio, tenemos el resistente negativo, que está chiquitito, ¿no? Tenemos por ahí un alambrito de 3 milímetros que nos da esta capacidad de resistir momento negativo. Tenemos el resistente positivo y otra vez, ¿no? Como nosotros decidimos que el momento fuera constante, pues entonces tenemos el mismo momento. Y luego tenemos el momento de agrietamiento en sección simple para la fibra superior, el momento de agrietamiento en sección simple para la fibra inferior, y tenemos el momento de agrietamiento en la sección compuesta. Y tenemos capacidad de factorizar o desfactorizar los elementos. Entonces, otra vez, vamos al principio. La primera tenemos que revisar cargas de servicio contra el momento resistente. Estamos bien. El otro que tenemos que revisar es el resistente positivo contra el de agrietamiento en la fibra superior, y también estamos bien. ¿De acuerdo? Y este programa tiene una de sus limitaciones, es que revisa que el bloque de compresión necesario para tener una falla balanceada con la cantidad de acero que proponemos esté dentro de la capa de compresión. Si sale de la capa de compresión, entonces el programa dejaría de tener datos congruentes. Y aquí tenemos la cantidad de acero, de concreto que necesitamos. Nosotros propusimos 5 centímetros de capa de compresión y tenemos 2. Nos vamos otra vez a la hoja de entrada y tenemos que 1.4 de sección simple contra el momento de agrietamiento está bien, 1.4 está bien, el momento último menos el 90% del momento negativo está bien, el bloque de compresión superior está bien, momento último contra el momento resistente al 90% está bien, que el bloque de compresión inferior está bien y que el momento resistente positivo versus el momento de agrietamiento está bien. Entonces, con esto garantizamos que la cantidad de acero que tenemos, que la cantidad de concreto que tenemos en nuestras capas de compresión es suficiente para resistir el acero en una falla balanceada. Tenemos a flexión preesforzada otra vez, y entonces aquí, ¿no? Y el cambio de esta barra de desplazamiento nos va moviendo los puntitos y nos va dando los valores en cada uno de los porcentajes seleccionados. Cortante no es el alcance de este programa. Varios, que es, por ejemplo, recubrimientos, longitudes de desarrollo, diseño de zonas de anclaje, tampoco es el alcance, pero de flexiones sí. Entonces tenemos claro, tenemos peralte y tenemos el coeficiente de flujo plástico. Y tenemos el cálculo de deflexiones inmediatas y podemos tener las deflexiones debidas a preesfuerzo inicial, las deflexiones debidas a peso propio, y si ustedes se fijan, aquí están las resultantes. Entonces ahí tenemos las tres, ¿no? Yo pongo nada más la resultante y utilizamos estas dos para la parte de... Si ustedes ven, aquí no me da opción de cambiar, nada más puedo tener estos dos para accionar, porque generalmente las deflexiones inmediatas se comparan contra los dos primeros
requerimientos que marcamos ahí en el ACI, ¿no? Y si yo quiero las diferidas, pues entonces en las diferidas tengo esto. Aquí tengo las debidas al preesfuerzo efectivo, aquí tengo las debidas a las cargas de servicio, y aquí tengo las resultantes. Ya está apenas ahí, ¿no? Tengo entre 240, a la hora que le cambio a 240 me da 1.67, que estas son las dos líneas, y uno entre 480, que son 0.83, entonces tengo estas dos líneas, y aquí tengo ya el diagrama de la deformada. Si cambiamos aquí la barra de desplazamiento, nos va dando los valores. En el caso del cálculo de las deflexiones, como podemos tener diagramas de cortante y de momento, que no son como si fuera una carga lineal o con una viga simplemente apoyada, entonces utilizo los diagramas de momento y los transformo, hago el principio de la viga conjugada para calcular la deformación. Entonces, a lo mejor si nosotros hiciéramos el cálculo de la deformación utilizando una viga simplemente apoyada con carga distribuida, probablemente podemos tener un poquito de diferencia aquí, porque eso solamente calcula el valor de la deflexión como si fuera viga concentrada o distribuida. Y yo lo calculo como si fuera una condición de gráfica de momento general. Y al tener una gráfica de momento general, pues entonces tenemos un poquito de variaciones, porque luego como si fuera una integral, ¿no? Tengo que estar haciendo promedios entre el momento inicial y final en cada uno de los décimos, y luego tengo que estar calculando el centroide de ese pedacito de área bajo la curva del momento para hacer la transformación a la viga conjugada. Entonces, puede que tenga un poquito de diferencia, pero es la única manera en que puedo garantizar que las deformaciones se calculan para una gráfica general. Bueno, entonces, en términos generales, esto es el programa. Vamos a hacer para esta misma viguita, vamos a adicionar una carga. Le voy a poner que quiero una carga puntual a 2 metros y le voy a decir que valga 1000 kilos. Una tonelada y factor de carga lo voy a dejar así. Le pongo actualizar, cerrar. Le pongo calcular proyecto. Entonces me voy a cargas y elementos mecánicos. Y entonces ya tengo ahí mi diagrama, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes dirán, pues ese diagrama está mal porque tiene que estar así. Bueno, el problema es que yo calculo, como les digo, a cada décimo de la viga. Entonces lo único que hace es, si yo calculara 100 puntitos más aquí, pues entonces esto vendría para acá y aquí subiría, ¿no? Como no lo hago, pues entonces me pone este punto entre este y este. Aquí tengo mi gráfica de momento, listo. Y eso es lo que pasa cuando tenemos una carga concentrada, ¿no? Y obviamente cambian las pérdidas, tenemos esfuerzo en transferencias, esfuerzo en servicio, y si ustedes se fijan aquí se alcanza a notar un poquito que las gráficas cambiaron, ya no son así parabólicas como las teníamos. Si se acuerdan, en el caso anterior, este estaba aquí arriba, sí pasaba. Fíjense, le pusimos una carga de 1 tonelada, entonces resulta que tenemos problemas ahora. En los esfuerzos de servicio, en la fibra inferior, nos pasamos por el 280. Es correcto, ¿no? Este rojo no debía de pasar de la verde, quiere decir que nosotros, si le ponemos 1 tonelada de carga a la mitad de la viga, pues no nos va a pasar. Los esfuerzos en la capa de compresiones también, entonces ya, de entrada aquí tenemos problemas en los esfuerzos de servicio, y aquí nos dice, ¿no? ¿Tienes problemas? Bueno, vámonos a las deflexiones. Pues vamos a deflexiones, y entonces me dice, tú tienes un problema de deflexiones aquí, las permisibles son 0.83 y tú tienes 1.47. Entonces tenemos problemas de deflexiones del 76%.
Y me dice que también tenemos problemas del momento último contra el momento resistente. Entonces nos vamos a flexión preesforzada. Listo. Vamos a quitar la de agrietamiento y me dice entonces, tu capacidad de resistir momento es el verde y tu línea rojo, que es la de momento actuante máximo factorizado, ya no pasa. Y aquí lo vemos rapidito, ¿no? Aquí vemos que tenemos 3 problemas. Solamente por haber puesto una carga de 1 tonelada al centro. Bueno, y aunque el programa está construido para hacer el análisis de vigas simplemente apoyadas, pues podemos hacerle una trampa, ¿no? Entonces, si nosotros aplicáramos un momento de empotramiento al inicio y un momento de empotramiento al final que se compensaran, pues entonces como si tuviéramos una viga empotrada, o podemos tenerla articulada empotrada en función de que pudiéramos o quisiéramos ponerle aquí momentos concentrados, ¿no? Entonces podemos hacer ahí como una emulación, como un engaño al programa para decirle, aunque tú estás diseñada para esto, ponle los 2 momentos en los extremos, entonces en ese momento podemos definir como si fuera una viga empotrada. Entonces, estos son el programita. Si ustedes se fijan, son muy poquitos datos los que se introducen. ¿Para qué? Para que los resultados sean también muy rápidos. Obviamente, si ustedes quisieran hacer un análisis mucho más exacto, pues tendrían que hacer muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, las pérdidas están en función del tiempo y hay algunos métodos que hacen como cálculos parciales a través del tiempo para tener más exactitud en las deformaciones. Pero con esto, pues pueden tener en muy poco tiempo un prediseño que les pudiera ayudar para hacer un examen, un análisis más refinado de una viga. Si ustedes se fijan, pues ahora en 5 minutos hemos hecho 4 o 5 análisis diferentes, ¿no? Cambiando las condiciones de carga. A ver, si ya tenemos estas condiciones de carga, si ya tenemos estas condiciones de carga y no pasa, pues vamos a pensar que le ponemos definir preesfuerzo, entonces vamos a ponerle que en vez de 2 alambres, tenga 3 alambres. Y si ustedes se fijan, aquí está 2, 2, 2, 1, 1, que es el dato anterior. Vamos a decirle, vamos a hacer, ahora, ¿qué pasa si pongo en vez de 2, 3 alambres de 5 milímetros? Actualizar, cerrar, calcular proyecto, y ahora ya tenemos un poquito más de problemas en muchas cosas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a esfuerzos de transferencia, y entonces ahora, en la fibra inferior, tenemos, ya se nos está pasando el concreto, ¿no? El concreto ya tenemos 180 que resiste y lo tenemos nosotros en 200. Vamos a ver en el siguiente. En los extremos tenemos ahí un poquito, se nos pasa. Aunque funciona muy bien en el centro, en los extremos se nos pasa. Los esfuerzos en el servicio, seguimos teniendo problemas. Otra vez, no nos pasa. En flexión preesforzada, ya lo hicimos. Ya aquí, por ejemplo, para momento último resistente y agrietamiento, ya nos pasó. Quiere decir que con la cantidad de acero que tenemos, ya podemos pasar el momento resistente es mayor que el actuante y que el resistente positivo es mayor que el de agrietamiento, entonces también tenemos problemas aquí, ¿no? El esfuerzo que se genera en los extremos y en el centro, pues no nos pasa. Tendríamos que buscar otra sección o ver si cambiando el concreto, aunque no cambie mucho, vamos a ver, vamos a ponerle el 100% de resistencia al transferir. Y pues esto está bien padre, ¿no? Porque en 1 minuto tenemos un nuevo cálculo de una viga diferente. Calcular proyecto, seguimos con problemas, grandote, 157. Vamos a ver si le ponemos un acero un poquito más arriba, a ver si nos ayuda. Vamos a ponerle, en vez de 1, vamos a ponerle 2, a ver qué pasa. Calcular proyecto, pues está peor. Ya, ahora nos empieza a poner muchas cosas que fallan, ¿no? Ya tenemos pérdidas muy grandotas y eso es un poquito lógico. Como tenemos mucho acero en tan poquito concreto,
entonces empezamos a tener problemas grandotes. Y en todo lo demás, seguramente, es fuerza en transferencia, pues ya está bien forzada la viga en compresión y bien forzada la viga en tensión. Ahí está, a la hora que ponemos la capa de compresión, tenemos en la fibra inferior muchísima compresión en los extremos. Tenemos 261 de compresión en la fibra inferior en los extremos y solamente soportamos 180. En servicio, pues ahí la vamos llevando, ¿no? En servicio ya prácticamente nos pasa aquí al centro de 55-32, ya solamente tenemos un 70% de falla. Tenemos ya 3%, ¿no? Entonces, pues este software es, por su simplicidad, pues es muy sencillo para poder hacer muchas iteraciones rápidamente para ver qué resultados nos da, ¿no? A ver, vamos a ver, en vez de ponerle, vamos a hacer dos cosas, ¿no? Definir preesfuerzo, vamos a ponerle 2. Y vamos a cambiarle aquí, en vez de poner una separación entre vigas de 90 centímetros, pues vamos a ponerle 70 centímetros. Y vamos a ver qué esto nos hace. Bueno, pues ya esto estuvo muy bien, ¿no? Ya se nos meten estos esfuerzos. Aquí ya nada más tenemos poquito problema en los extremos. Aquí estamos 61 contra 32. Flexión preesforzada estamos muy bien. Pues entonces aquí podríamos ver si le incrementamos un poquito más de acero arriba, abajo, para ver cómo se nos comporta. Vamos a hacer otro. Vamos a ponerle aquí que en vez de ser un alambre de 3, tenga 2 alambres de 3. Y vamos a decirle que aquí tenga 3 alambres de 5. Vamos a ver qué esto nos hace. Seguimos aquí con problemas, ¿no? Y aquí pudiéramos seguir haciendo iteraciones si queremos cambiar el concreto, si disminuimos la separación, si ponemos más capa de compresión, y bueno, pues es muy fácil de ver aquí qué pasa, ¿no? En colados capa otra vez estamos muy fuera, esfuerzos de servicio, ya estamos prácticamente dentro, 32 contra 37, y ya tenemos acá en momentos y en deflexiones, estamos bien, solamente tendríamos problemas aquí. ¿Qué es lo interesante de este software? Pues justamente eso, ¿no? Que es tan simple que arroja rápidos datos para poder tomar decisiones sin tener que estar haciendo muchos análisis.